buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Análisis Más Allá de la Noticia. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí. Como todos los jueves a partir de las 6 de la tarde tendremos alrededor de una hora para analizar en esta ocasión el asunto, pues un asunto inédito, el caso Lozoya, con todas las implicaciones que lleva esta situación, las múltiples aristas de un caso de corrupción que está ya en manos de la Fiscalía. No hay antecedentes excepto lo de Luis Echeverría con la situación del movimiento del 68, de que un presidente haya sido sometido a la acción de la justicia. Por lo pronto ya se tiene, de acuerdo a lo que ha anunciado el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, la decisión de que tendrán que comparecer, que declarar los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa. No se sabe si se hará de manera presencial o harán llegar a la Fiscalía su declaración, pero el hecho en sí mismo es inédito. Bueno, esto es parte de lo que ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador, de atacar la corrupción. Sobre este tema, y quienes vieron el noticiero pudieron ya informarse sobre la encuesta que realizó Covarrubias y Asociados, cuyo director general, licenciado Andrés Levy Covarrubias, realizó sobre este caso que tiene pues puesto el interés de todos los sectores, no solamente de la clase política, sino de la sociedad en general. La encuesta que realizó Covarrubias y Asociados, la pregunta específica fue que si en el caso Lozoya y Pemex creen que es culpable de algún delito, sí o no, y se llevó la muestra a través de 4 personajes: Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya, Ricardo Anaya y Luis Videgaray. En opinión de la gente de esta encuesta nacional, de una muestra de 616 personas, una muestra telefónica, el 79% dijo que sí, que considera que el expresidente Enrique Peña Nieto es culpable de un delito. El 8% dijo que no y que no sabe un 13%. A Emilio Lozoya, quien, bueno, pues es finalmente quien presenta la denuncia ante la Fiscalía General de la República luego de que se allana al juicio de extradición que tenía en España y que se ofrece como testigo colaborador, una figura que contempla la legislación mexicana. Los mexicanos consideraron que Emilio Lozoya sí es culpable de algún delito, un 6% que no, y el 25% dijo desconocer o ignorar situaciones de este tipo. Otro de los que han sido implicados, entre muchos otros personajes de los que ya se ha dado el nombre, es Ricardo Anaya, a quien la gente consideró que el 64% lo consideran culpable de algún delito, el 12% no, y el 24% no supo o no opinó. Y finalmente Luis Videgaray, otro de los nombres ya señalados directamente por Lozoya y dado a conocer por la Fiscalía General, dicen que el 57% considera que sí es culpable de un delito, el 8% que no, y un 35% no opinó. Esta es la proporción de lo que nos muestra la encuesta de Covarrubias y Asociados. Se dio también otra pregunta interesante acerca de si en el gobierno de López Obrador, qué tan buenos han sido los resultados en el combate a la corrupción. Muy buenos, malos o muy malos.
Muy buenos, dijo el 43% de la población, que así han sido, malos el 38%, y de regulares fue un 17% de la población y el 2% no opinó nada. También, pues no nada más viendo hacia el pasado, sino en el presente, se cuestionó si cree que los funcionarios cercanos al presidente López Obrador, se dirige a los funcionarios, no al presidente. El presidente, como lo dijo Andrés Covarrubias, salió librado de este asunto. Más bien, la gente consideró que en el equipo de López Obrador hay un 46% que sí son corruptos, el 21% que algunos son corruptos, el 17% que no son corruptos y el 16% que no saben. Bajo ese contexto ya está con nosotros aquí, muchísimas gracias por tu presencia, licenciado Guevara Sandoval, parte de nuestro staff. Edgar, muchas gracias, maestro, buenas por tardes. Acompañarnos en esta edición especial que ha generado un gran interés de la población, porque bueno, pues todo el mundo está al pendiente en los noticieros, es el tema de moda. Decíamos que excepto el asunto de Luis Echeverría Álvarez, que ya ves qué largo proceso llevó esta situación con el 68, y a pesar de que recuerdo que su antecesor, Gustavo Díaz Ordaz, hoy en paz descanse, se responsabilizó del asunto de la matanza. ¿Y si será en paz descanse, maestro? ¿Eh? ¿Y si será en paz descanse? De Gustavo Díaz Ordaz, Ajá. sí, ya. Echeverría es el que tiene 98 años, una vida, el presidente más longevo que tenemos. Dice que, bueno, lo que dictaminó la Comisión de la Verdad, pero fuera de eso no tenemos ningún caso aquí en México que de un presidente que haya sido enjuiciado o haya sido dictado como indiciado, dicen ustedes, ¿no?, de algún hecho. Aquí la situación de Lozoya, pues ya con su llegada a México, un tremendo contraste. Entonces yo quisiera que tú, como experto, como abogado, más que yo, pudiéramos analizar el caso Lozoya desde 4 ángulos: el jurídico, las implicaciones políticas, el manejo mediático y el impacto en la sociedad. A manera de contexto, voy a leerle estos 2 textos que les preparé para esta situación, Sí, maestro. y después el micrófono es todo tuyo porque tú eres el experto en asuntos de derecho. Emilio Lozoya Austin reveló que en 2012 recibió de Odebrecht el doble de sobornos de los que hasta ahora se conocía, según asegura Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. En declaraciones juradas ante autoridades brasileñas, exdirectivos de Odebrecht habían confesado que en 2012 transfirieron a cuentas ligadas a Lozoya $4 millones, equivalente a 50 millones al tipo de cambio promedio de aquel año. Sin embargo, ayer, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que Lozoya había presentado una denuncia en la que confesó que en 2012 los sobornos de Odebrecht superaron los 100 millones de pesos, casi 8 millones de dólares al cambio de la época, y que ese dinero se había canalizado a pagar asesores extranjeros para la campaña electoral de Enrique Peña Nieto. En el caso de Odebrecht, Lozoya señaló que hubo una serie de sobornos que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República, y que el que después fue presidente, Enrique Peña Nieto, y el que fue su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, son las personas que Lozoya señala que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña según lo dijo Hertz, en un video difundido ampliamente por la Fiscalía General de la República a través de las redes. El fiscal mencionó que Lozoya también confesó haber repartido 120 millones de pesos entre 2013 y 2014 para la compra de votos, para las reformas estructurales
y que Peña y Videgaray le ordenaron que ese dinero se entregaba a un diputado y 5 senadores a los que no identificó públicamente. Hertz no precisó si ese dinero también provenía de Odebrecht. De ser así, el monto equivale a otros 8.6 millones de dólares, tomando en cuenta que el promedio del tipo de cambio entre 2013 y 2014 fue de 13.90 pesos. Hoy andamos arriba de los 22. Este monto también difiere de las confesiones que exdirectivos de Odebrecht ha realizado ante las autoridades de Estados Unidos, Brasil y México. Según Odebrecht, entre 2013 y 2014 pagaron sobornos a Lozoya por 6 millones de dólares a cambio de obras en la refinería de Tula. En el video que hizo circular la Fiscalía General de la República, Hertz Manero menciona que se entregaron 200 millones de pesos más a legisladores y a un secretario de finanzas de un partido político, no dijo cuál, y en ese caso tampoco informó la procedencia del dinero. Así las cosas, mi estimado licenciado, pues vamos empezando por los aspectos jurídicos. ¿Alguna cuestión en especial, maestro? Pues ya fueron señalados, ¿eh? Fueron señalados de manera directa por el fiscal a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, el secretario de Finanzas. Lozoya en este caso como testigo colaborador, no es la misma figura que se utiliza en los Estados Unidos de testigo protegido. Como testigo colaborador, pues sabemos a través de, no de manera directa porque no le hemos visto la cara a Lozoya desde que llegó. Recuerda que presuntamente llega al aeropuerto y hay un convoy que no presuntamente, sino se dirige al penal, y subrepticiamente sabemos después que es llevado al Hospital Ángeles y que venía con anemia, que venía con un problema en el esófago, y pero nadie lo ha visto. O sea, hay un reportaje que más adelante les daré a conocer el contenido que hizo Carlos Loret de Mola sobre las condiciones en que se encuentra. Esta condición de testigo colaborador, ¿le da privilegios, licenciado? Claro, maestro. A ver si se me escucha bien, porque con esta cuestión... No, sí, incluso hay que taparse la nariz. Si gustas, ¿Sí? Por favor, producción, si nos hacen favor de traernos otra careta. Está mejor, ¿verdad? Okay. Para que te sientas más sí, cómodo. Sí, maestro, por favor. Aquí tenemos que dar el ejemplo. Sí, claro. Aquí, producción, que nos haga favor de traernos otra careta. Aquí lo tenemos, ya viene para acá. Evidentemente para mí es esencial que efectivamente se le proteja a este testigo, porque si no le ocurriría lo que ya le ocurrió al padre de Miranda y al personaje que era parte del equipo de Videgaray en la Secretaría de Hacienda, que lo asesinaron. Muchísimas gracias. Sí, ese asesinato que está pues también muy en... Nos dijeron que era una cuestión, perdón maestro, Sí, no, adelante, por favor. Nos dijeron que era una cuestión relativa a ver, ahí está mejor, ¿no? ¿Listo? Sí, la cosa es estar protegidos y pues de paso aprovechamos para decirle a la gente con salpicaderas, mira. Ya tenemos cercano la aplicación de la vacuna, pero mientras extrememos ¿Pero qué vacuna, precauciones. maestro? Pues tenemos varias. La rusa fue la ya primera. Ya te la había platicado, la rusa, pero no quieren la rusa. Acá tenemos la de AstraZeneca. En el de exactamente. Desarrollada por los ingleses y que va a ser promovida por Argentina, México y la Gran Bretaña, claro, con el apoyo de Carlos Slim. Y el dueño de AstraZeneca, que es un argentino. Efectivamente. Bueno, pero no querían la rusa, pero bueno, estamos bueno, no está de más siempre dar las recomendaciones. Sí. Dicen que yo le iba más a la rusa, en el primer semestre del 2021 ya podrá aplicarse, que está en la tercera fase ya se hicieron pruebas con 1,000 personas, de acuerdo a la información que dimos. No, bueno, la rusa le hicieron la prueba con la hija de Putin. En el caso de Rusia, efectivamente, con su hija. Sí, efectivamente. Bueno, la buena noticia para los mexicanos es que la que al parecer se va a aplicar en México es esta
es esta muestra de Seneca y que va a ser gratuita e universal. Se menciona que normalmente tendría un costo en el mercado entre 5 y 8 dólares, pero como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera de hoy, va a ser gratuita y universal. Los Sí. criterios de aplicación, Aunque a México le va a costar cerca de 60 pesos. pues 8 dólares, 160, sí, ¿no? Bastante menos, 5 dólares, menos de 5 dólares. Bueno, esto es Volviendo ahorita al por tema lo de la careta. Volviendo al tema de la protección a Emilio Lozoya. Si a mí me preguntas como parte del esquema de la fiscalía, evidentemente yo tendría la precaución de mantenerlo a salvo. De hecho, las diligencias, más allá de que fueran incluso públicas, que sí se pudieran incluso proyectar, pero no en el contexto de tenerlo presente físicamente, porque ya sabemos cómo se las gastan algunos personajes de la política, maestro, Sí, desde hace ya algunas décadas. bueno, hablabas del asesinato del subsecretario. No, O bueno, sea, si nos vamos incluso más a algunas décadas, el asesinato del mismo candidato del PRI a la presidencia de la República, y lamentablemente todavía prevalece ese equipo que en un momento dado es el que se ve en este momento incluso acechado con estas declaraciones. ujú. Pues sí, sin duda que debe haber mucha gente que está Involucrada. inquieta, que está, no habrá de dormir muy tranquila, que digamos, ante este hecho, ante No esta creo, maestro, acusación. porque ya ves que incluso hay alguien que dijo que le hacían los mandados. Estás refiriéndote al expresidente Calderón Hinojosa, en esos términos se refirió en un Twitter, efectivamente. Es que esto nos va a llevar a una serie de preguntas, vamos, pues el tiempo se nos va a acabar muy rápido. ¿Por qué no le damos alcanzar la a oportunidad analizarlo. a nuestros televidentes, maestro, que nos puedan hacer alguna pregunta en relación a lo que estamos platicando? Sí, comentamos con producción para que abran ahí, por favor, un espacio y las dudas y las preguntas que ustedes tengan, las inquietudes, pues aquí se las va a contestar, a responder el licenciado Edgar Guevara Sandoval. Ya lo conoce usted bien, es parte de nuestro staff, del equipo que en asuntos jurídicos pues nos asesora y participa de manera directa en pues, prácticamente la mayoría de los programas. Cuando se trata, por ejemplo, de casos tan específicos como el aborto, bueno, pues ahí trajimos a dos Que me mujeres. hubiese gustado participar, te voy a decir por qué. Ujú. Bueno, volviendo a ese tema, ¿verdad? ¿Qué crees? Que en Europa hay una legislación alemana muy avanzada Ujú, y se llama una parte específica en relación al aborto? ujú, No obstante que efectivamente es una decisión que se deja en este momento a las féminas, evidentemente, por aquella cuestión de que su cuerpo y la libertad de... ujú. Hay una parte en Alemania y que se ha difundido a otros países, incluso los bajos, en donde se establece que hay un derecho del hombre a la paternidad, Ujú. a decidir si efectivamente procede o no procede la parte esta de mi decisión como mujer a abortar. Ya está un poco restringida al hecho de que el derecho a la paternidad lo tienen los dos. Es asunto de dos. Sí, Ujú. no es nada más de que es tu cuerpo y decides. Exacto. Entonces, estaría interesante una charla al respecto, pero Fíjate están muy que avanzados, justamente quedamos, o sea, el tema quedó muy abierto, porque igual que este es muy amplio, ¿no? Entonces, por cuestiones de agenda, por un lado, y por situaciones de oportunidad, ahí se iban a dar dos programas en esa secuencia, con todo gusto, por supuesto. Este es un ángulo muy importante, siento que sí es una legislación mucho más avanzada, porque es un tema que poco a poco se ha abordado a profundidad. Se habla de las 8 causales en el que se permite el aborto, pero en fin, ahorita vamos a regresarnos para analizar desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista mediático y el impacto social, el caso de Lozoya. Tú estabas comentando que tiene que protegérsele. por supuesto. Sabemos que que le fue colocado, o al menos esa información nos dice, no nos consta, el problema es que no nos consta nada, no lo hemos visto, que está con un brazalete para su ubicación, que está en su casa, pero pues sabemos que tiene 3 o 4 residencias, no sabemos en qué casa, tal vez por motivos de seguridad. Claro. Es totalmente entendible,
Lo que sí sabemos, y esta fue una investigación de Carlos Loret de Mola, ¿Le tienes confianza a esa investigación, maestro? sí, definitivamente yo sí creo en Loret de Mola, sí creo en su rigor periodístico. Hasta la fecha, todas las investigaciones que ha realizado, las denuncias que ha formalizado, pues yo creo que van más allá de cualquier actitud personal de revancha, digámoslo así. Pero digamos, Pero yo sí le tengo confianza. ¿Le tienes confianza al trabajo de Loret de Mola? Definitivamente. ¿Y sí. ¿Tú crees que fue un resbalón aquella cuestión que hizo en función a la puesta de escena de Florence Cassés? Bueno, tenemos el caso de Florence Cassés y sus enemigos políticos también hablan de un presunto montaje cuando fue a la guerra de Irak. O sea, como en todo hay amigos y enemigos y trata de buscarle algunas situaciones, pero pues casi 30 años de ejercicio periodístico, desde mi punto de vista, y ese es un campo que conozco y que conozco bien, independientemente de que se haya ido a los Estados Unidos y creado Latinus US o Latinus, yo sí creo que hay rigor periodístico en la investigación. Carlos Loret de Mola es hijo de un periodista, nieto de quien fuera también otro, incluso fue gobernador de Yucatán, su abuelo. ¿Pero tú crees que el prestigio se hereda, maestro? ¿Crees que el prestigio se hereda en ese sentido? Qué buen periodista y por tanto las generaciones son, digamos, prestigiadas en este tema del periodismo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el caso de Loret, sí le creo, porque hay muestras, hay imágenes, hay testimonios. Yo creo que el prestigio de uno de los comunicadores que estuvo pues muchos años en Televisa, no sé cuántos, que actualmente incluso a su salida mantiene el programa de radio en la XCW, que pues es en la radio, en su tiempo recuerda que se decía que era la catedral de la radio en América Latina. Son medios muy serios, si nosotros en este espacio, y no tenemos por qué decir que es modesto, o sea, como solía decir don Julio Scherer García, no es que haya, él se refería más en ese tiempo a los periódicos, no hay periódicos buenos y malos, digo chicos o grandes, sino buenos y malos. Entonces la trayectoria de Carlos Loret, que no es el caso, simplemente yo quiero dar a conocer, ahora que hablas de que pues sí debe estar protegido y seguro, y estoy totalmente de acuerdo por cuestiones de seguridad, pero pues creo que se la está pasando mucho mejor de lo que pensábamos, en contraste con lo que está padeciendo, lo que está sucediendo con Rosario Robles, que justamente hoy cumple un año de estar en la cárcel. ¿Y lo que le queda, maestro? Sí, ella no se ofreció como testigo colaborador en la estafa maestra, es otra la acusación, y está en la cárcel. Hay quienes lo ligan con motivos de carácter también político y personal por aquella situación de las ligas, pero en fin, ese es otro caso. Simplemente hacemos referencia del contraste de que Rosario Robles cumple justamente hoy un año de estar en prisión, y Emilio Lozoya, de acuerdo a esta investigación de Carlos Loret de Mola, que ya fue difundida en su columna. Y en la parte política, maestro, ya que tratas el tema de Rosario Robles, ¿te parece entonces que su postura es más de fidelidad política a quienes le dieron la oportunidad de estar vigente en el gobierno de Peña Nieto? Mira, en lo general yo creo que todos los que incurrieron en un delito deben ser castigados, sean del partido que sean y sean del tiempo que sean. Lo mismo al pasado que en el presente, porque lamentablemente, y estaba aquí en la encuesta de Covarrubias, ya existe una percepción de que el equipo de López Obrador, en un 40 y tantos %, tengo que ser muy preciso con ese dato, el 46% de la población cree que muchos del equipo de López Obrador son corruptos. Entonces, ¿con qué calidad moral en un momento determinado
se va a hacer esta situación. Bueno, pues es independiente. La justicia es la justicia y creo que es lo primero que debe de prevalecer en esta situación, que por supuesto tiene implicaciones políticas, manejos mediáticos, porque el presidente ha sido prácticamente el portador cuando se supone que tenemos a un fiscal no carnal, a un fiscal que es independiente y curiosamente, antes de conocer las declaraciones del fiscal, conocimos 2 o 3 días antes muchas de los informes que no eran conocidos por la población. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se filtró esa información? Si está bien, el presidente dice que él todo lo sabe, pues debe tener ahí su bolita de cristal. Pues evidentemente que no. O sea, que se filtró por las autoridades españolas, pues estas eran ya declaraciones de casos específicos donde se habían señalado los nombres específicos de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray. Entonces, ahí habría que tener mucho cuidado y eso es lo que nos genera susceptibilidades de la injerencia que puedan tener las cuestiones políticas y personales del presidente López Obrador y la justicia. Recuerda, pues tú en la facultad se mencionaba que al amigo justicia y gracia y al enemigo justicia secas, y en este caso pues debemos hablar simplemente de justicia secas, ¿no? Ahora, ¿qué tan apegado están las situaciones conforme la información que nos están dando por goteo? Porque pareciera que esto a la vez encaja de manera perfecta entre el juicio a Lozoya, el juicio de Lozoya, las acusaciones de Lozoya, con los tiempos políticos que estamos por vivir en el proceso electoral. Pero eres tú, insisto, quien debe decirnos si hay ese apego. Aquí surge evidentemente la primera pregunta. ¿Gertz Manero es efectivamente un fiscal independiente, no es un fiscal carnal? Yo creo que no hay autoridades independientes, más o siempre están de alguna forma interconectados con los demás organismos del poder público. Sería casi como que el loco de la colina, ¿no? Si tuviera independiente, evidentemente debe estar coordinado con la labor que hace un Santiago Nieto desde la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende del Ejecutivo Nacional. Pero una cosa es la coordinación y otra cosa es la separación de poderes, que digo, lamentablemente lo sabemos, en México nunca ha existido. Si se supone desde el principio, esto nos lo dieron en las clases del primer año de la carrera, que existen 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, siempre el sistema político mexicano por sí mismo ha sido presidencialista. Desde que se instauran las instituciones, por decirlo así, después de la Revolución Mexicana, con la creación del Partido Revolucionario Institucional en el 29 por Calles, pues surge un superpoderoso partido que todo lo mueve, y con sus sectores, el obrero con la CTM, el popular con la CNOP y el campesino con la CNC, todos ellos le rindieron cuentas al presidente. El presidente era quien decidía. El presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, efectivamente, hasta la fecha es. En aquel tiempo también se decía, el presidente es el primer priista del país, una figura absurda, pero que en la práctica política así era. Es como la figura de la primera dama, ¿no? O sea, ¿qué le hacía primera dama? Ser esposa del presidente, una situación que con la Cuarta Transformación se trata de cambiar, ¿no? Pero imagínate cómo le dirá a la última dama. Exacto, pues no hay. Y entonces, si el presidente era el primer priista, ¿quién era el último priista, no? Pero en fin, sabemos que en la praxis política el presidente es todopoderoso, tiene injerencia directa, aunque no se quiera reconocer, en todo lo demás. Y hay otro factor que es parte, y esto lo dicen los politólogos más reconocidos, el sistema político mexicano ha sido y será como es, con un elemento que es fundamental, que es el factor que lo amalgama, que lo aglutina. El engrudo del poder del sistema mexicano es la corrupción. Entonces está
Andrés Manuel López Obrador en esta cruzada, que es justamente uno de los motivos que lo hacen llegar a la presidencia de la República. Es decir, hay que acabar con tanta corrupción y estamos ya en el punto en el que se está señalando, a excepción, decíamos, del caso de Echeverría, en la primera ocasión en que un expresidente o dos expresidentes, porque al parecer la intención es que esto no se quede en el sexenio anterior, sino que se vaya un sexenio atrás, y bueno, para ello Hasta están Salinas, las maestro. implicaciones de los sobornos y todo lo demás. Pero bueno, entonces, desde el punto de vista jurídico es totalmente procedente. Por supuesto, yo no le veo mayor problema al tema de que esté en estas condiciones, preservada su integridad de este hombre y que hagan política de esta parte en cuanto a que por qué el que ha sido un pillo mayor está en libertad y gozando además de fiestas con amigos y damiselas Sí, aquí en está. una casa a todo lujo con botellas de 25,000 pesos. Así es, Este, el cuando Chateau la- Margaux, ni cuando más la- ni menos. Cuando la pobre de la exsecretaria de Estado está ya hace un año en la cárcel. ¿Cuál es la diferencia? No, esa es una pregunta Y entonces que yo te hago. Y esa es entonces la parte del manejo político. Ujú. Ah, entonces a Rosario también la vamos a mandar a su casa. No. También le vamos a poner un grillete, perdón, un brazalete electrónico. Así sale en las caricaturas de hoy, ya el de Garay y Peña con un grillete, ¿no? En lugar de la moderna, ¿cómo se llama? Brazalete. No sabemos si sea de la mano o si sea del pie, pero bueno, está supuestamente con un localizador satelital y se le quitó el pasaporte, como si fuera muy difícil conseguir un pasaporte para un personal. Y además en esa, De cualquier manera, bueno, son asuntos. además en ese nivel de AMPA, maestro, el pasaporte es lo de menos, hombre. Ujú. Se van en un avión, seguramente hasta diplomático y sin problema cruzan lo que sea. Es que usen el avión presidencial, ¿no? Que tengan un buen. Vamos a recordarle a nuestra audiencia los teléfonos 442-187-0883, 442-566-1035. Aquí me están pasando. Bueno, vamos a dejarlo para más adelante las personas que nos están llamando ya, porque yo quisiera que dieras un panorama general en los cuatro aspectos: Sí, claro. el político, el jurídico, el político, el mediático y el social. Desde el aspecto de lo jurídico, yo veo que las cosas van bien, Ujú. que efectivamente están llevando... con la duda, en este caso, de la independencia absoluta y total del fiscal. Tú dices, no, pues es normal, sí, yo veo normal que hay una coordinación, pero la información no debe trascender. Si, como ha ocurrido, el presidente está adelantando información que nadie conoce, esto puede incluso afectar al debido proceso en un momento determinado. No O sea, va a pasar nada con el debido proceso, maestro. ¿no? No creo que eso afecte el debido proceso. Bueno, acuérdate que... Y es que todo el mundo ya lo asustan con el debido proceso y ya al final no se sabe qué es el debido proceso. Esa es justamente una de las situaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros periodísticamente, a nivel periodístico, y para eso tuvimos toda una serie de cursos con el proceso de cambio al nuevo sistema de justicia, mientras un juez no haya determinado la culpabilidad de alguna persona, no podemos dar su nombre completo. Aquí, bueno, aquí ya se habló, es más, debería decir en este caso, Emilio L. que acusa Emilio L. y Enrique P. y Sí. Luis B. Pero bueno, Luis Buitón. así está la situación. Queda entonces esta primera sospecha de la independencia total de Gertz Manero, no tiene y pues un hombre al que se le reconoce, ¿no? En el ámbito jurídico, en el ámbito penal. ¿O qué opinas de Pues la verdad es que tú mencionas que pudiera estar subsumido al poder del presidente, no obstante No que... esté sometido, sino que está filtrando información de alguna manera, indebidamente. Yo veo incluso que hubiese estado muchísimo mejor que fuera una institución todavía al estilo de lo que tenían los expresidentes, Ujú. que no fuera un fiscal como el que está en este momento en ejercicio, porque
Si te das cuenta, un Santiago Nieto tiene mayor efectividad que un Gertz Manero. Y no, y hay una pugna abierta, ella muy conocida. Lo que vemos es que el que depende directamente del presidente es el de la inteligencia financiera, no el fiscal. De hecho, muchas de las preguntas son, ¿por qué no actúa el fiscal? ¿Por qué no es tan efectivo como el que viene siendo el encargado de la inteligencia financiera? Y efectivamente se da una pugna. Yo hace unos días estaba escuchando una charla de Santiago y lamentablemente ya no tuve la oportunidad de hacerle un cuestionamiento, pero la idea era hacerle este cuestionamiento jurídico en función a qué fue lo que le faltó en la reforma para que usted tuviera dientes, para que la unidad de inteligencia financiera no dependiera del fiscal para ver si se le ocurre ejercer o no ejercer sus funciones. Bueno, aquí el propio Santiago Nieto ha dicho que él, bueno, está en la estructura, está dentro de lo que es la Secretaría de Hacienda, pero públicamente se ha dicho, yo dependo directamente del presidente de la República. Claro. El propio presidente ha dicho, a mí me informa, yo le ordeno directamente a quien ahora se maneja incluso como un posible candidato a la gubernatura de Querétaro, pero bueno, ese es un asunto de más adelante. Ahorita estamos concentrados en la parte jurídica. Me parece que en la parte jurídica está correcto. De hecho, el manejo de su persona me parece también correcto. No lo expondría yo en los zapatos de quien está como titular de la Fiscalía, no lo expondría que fuera afectado en su salud. Evidentemente lo tenemos que preservar porque es, para mi gusto, un banco de datos importantísimo para hacer caer a peces muchísimo más gordos, valga la expresión, para que en su momento lleguemos a escalar niveles más altos. No, yo creo que aquí en el país no hay pez más gordo que un presidente de la República. Es que no sé, yo creo que hay cuestiones que pueden impactar incluso no solamente país, sino puede ser incluso hasta fuera del país. No, ya tenemos, es más, de hecho, en el caso de Odebrecht y los sobornos, México es el más rezagado. Aquí ya tenemos a presidentes en la cárcel, tenemos el caso de Perú, donde cuando van y detienen al expresidente, pues el señor dice, sí, un momentito, regresa y se suicida. O sea, a ese punto estamos. Y en México como que ha sido el último en abordarse. Y ahí, bueno, es donde también algunos observadores señalan que esto tiene una enorme coincidencia con los tiempos políticos que estamos viviendo. Pero no solamente de aquí, maestro, incluso a mi parecer ya incluso van un poco tarde con los tiempos políticos de Estados Unidos, que es a donde yo me refería. Incluso no solamente los peces gordos de aquí, porque si tú estás metiendo en esta bolsa jurídica en materia penal extra fuera del país, a un García Luna en Estados Unidos que está siendo de alguna manera sentado en el banquillo de los acusados con impacto hacia lo que está haciendo en México, pero en realidad en México están haciendo otra parte de coordinación. Yo lo veo como un rompecabezas. Pero son dos asuntos totalmente distintos. Tienen mucha relación. El de García Luna y el de... Tiene mucha relación porque evidentemente estamos... A García Luna sí lo ubican porque justamente uno de los objetivos políticos es llegar hasta Felipe Calderón, ¿no? Bueno, aquí, pero allá es llegar a Barack Obama, a Hillary Clinton, y pegarle a Joe Biden, y a su recién nombrada vicepresidenta, ¿no? Candidata a la vicepresidencia. Yo creo que están en un juego de lado sincronizado. Que tienen relación a esta... Yo creo que tienen un lado sincronizado, maestro. Y no solamente estamos hablando de una cuestión aislada con García Luna y con lo que esté haciendo en este momento, Emilio L. y García L. Yo creo que es una cuestión que está relacionada. Y en el caso de México, evidentemente hay cuestiones que la pregunta que puede hacer el público es, bueno, pero ¿por qué hacen tanto teatro si finalmente los delitos están prescritos por las acciones que se le están imputando? Las de carácter electoral dicen que son las que están de hecho incluso hay posibilidad de hacer un análisis para saber si efectivamente incluso las de carácter electoral están dentro de la jugada, Es factible que todavía estén dentro de la jugada. Sí, es lo que comentaban. Y evidentemente no se van a ir por ahí porque sería me parece un terreno escabroso. A donde yo creo que se van a dirigir es al hecho de cómo se llevó a cabo el lavado de dinero a través de estas organizaciones que se dedican entonces al crimen
y entonces obviamente les van a imputar, a mi parecer, les van a imputar acciones relativas a recursos de procedencia ilícita o incluso la parte de la delincuencia organizada que tiene una prescripción muchísimo más larga. Y yo creo que ahí están dentro, todavía hasta pudiéramos pensar en algunas incluso acciones que se pueden verificar, el mismo Salinas L. Carlos Salinas, en el 88 fue presidente. Y sí, bueno, pero ya ves que manejaba también Pemex, según Tenemos casos de directores de Pemex que sí ya han estado en la cárcel. Bueno, incluso era nuestro vecino aquí en San Juan del Río, pero bueno, no es el caso. Aquí Lozoya viene como testigo colaborador, no viene ya como un acusado directo. Él dice, bueno, sí, yo tuve que ver, y me vino, si quieres, de manera un tanto cuanto ingenua, licenciado, esas dos premisas que manejábamos en nuestra época de estudiantes de derecho: mandado no es culpado, por un lado, ¿no? Es decir, yo solo recibí instrucciones, el dinero yo no me quedé con él, entonces de ahí su presunción de inocencia y su posición de colaborar para decir quienes operaron estas situaciones fueron Enrique P. y Luis B. Y que es oficial que van a ser llamados a declarar. Que esa es la otra cuestión. En este momento me parece que no son directamente imputados. No, son testigos, son llamados pero a es declarar. Una maniobra jurídica. Explícase, por favor, la audiencia, lo importante. La hemos visto de forma reiterada en el ejercicio de la profesión. Me comunica alguna persona, licenciado, me puede acompañar porque dice que me han citado como seguramente como culpable de alguna cuestión que se me imputa. ¿Cómo está el oficio? Pues me dice que estoy citado para ser testigo en determinados hechos. Es evidente que vas a llegar como testigo, vas a declarar, pero en realidad lo que están buscando es que tengas una declaración casi al modo de una declaración preparatoria o una declaración personal cuando te están citando de una forma diferente. Entonces a mí me parece que están haciendo lo mismo con estos personajes, ¿eh? No, incluso no sabemos, insisto, o sea, no hay información suficiente en ese sentido. Habrá que esperar a la mañanera de mañana de López Obrador para ver si va a ser presencial o va a ser presentada de manera escrita, que es permitido dentro del proceso. En este caso yo creo que tendría que ser necesariamente presencial, sí, claro. Y bueno, pues yo creo que no va a ir Enrique P. solito, tiene un grupo de abogados pero no lo pueden y también acompañar, tiene maestro, mucha información. Porque es una testimonial. Debe ir perfectamente preparado. Si fuera un imputado, evidentemente tendría que gozar de las garantías de contar con defensa, desde la oficial hasta la particular. En nuestro sistema jurídico actual se supone la presunción de inocencia y habrá que demostrarle. En este caso, quien tiene la carga de la prueba es quien acusó, que es Emilio L. Es el que acusa. Bueno, no, sí, porque finalmente el que ejerce la acción penal finalmente sería la fiscalía. Yo denuncio, te presento aquí los medios de convicción. Y le presenta las pruebas, esas grabaciones. El fiscal tendrá que revisar, tendrá que acomodar, y si falta algo, tendrá que hacerse de los elementos necesarios para acreditar cada uno de los hechos que se imputan. Sí, por eso se hablaba de un periodo de 6 meses y repentinamente ya antier salen con las primeras declaraciones, No, bueno, y es que además si se tiene todo el sistema de videos que se supone que deben tener, pues es muy fácil que en su momento armen todo, o ya lo tengan incluso armado, maestro? Pues evidentemente, ¿no? Y bueno, de ahí que nos vayamos de inmediato entonces ya a las implicaciones mediáticas y las implicaciones políticas. Se nos está acabando el tiempo, licenciado. Es increíble que tengamos 5 minutos. Vamos entonces a ver rápidamente las implicaciones políticas. ¿Lo ves como una venganza personal de López Obrador en contra de Calderón por lo que tú señalabas en el caso de García Luna? Se habla reiteradamente el presidente ha dicho que él no es partidario de que sea juzgado el expresidente Enrique Peña Nieto, que aquí podemos mencionar abiertamente su nombre, que en todo caso sería una situación de que se hiciera una consulta popular. Y bueno, la consulta popular, hasta donde yo sé, nada tiene que ver
con lo que es estrictamente los ordenamientos jurídicos en materia penal y en materia de constitucional. Pero mira, nosotros tenemos, digamos, en una situación de privilegio en función a algunos de los televidentes, de nuestros oyentes, tenemos una noción jurídica. Y yo te digo, no lo ves tú eres como un abogado con 30 años de experiencia, o sea, no es una noción, pero tienes un conocimiento profundo de las leyes. yo me refiero al hecho de, en función a los que nos escuchan, tenemos, digamos, un poquito más de experiencia en este tema. Ah, claro, ¿no? Y la cuestión es, ¿a poco no lo ves, maestro, como un manejo publicitario? En realidad también lo tiene, por supuesto, que hay un manejo mediático y tiene implicaciones políticas de muy largo pero alcance. La pregunta técnica es, a ti y a nuestro auditorio, ¿a poco ustedes creen que es necesario hacer una consulta para generar una denuncia penal? Si efectivamente el acto es factible denunciarlo, porque no sea a través de una querella que llegue al conocimiento de la Fiscalía, evidentemente la denuncia la puede hacer cualquier ciudadano. En este sentido, cualquiera de los expresidentes pueden ser llevados a juicio si efectivamente cualquier ciudadano promueve una denuncia, más allá de que el presidente lo haga, porque además el presidente no es el que ejerza en un momento determinado la acción penal, que está realmente al cargo del fiscal, en este caso general de la República, que ya hay algunos matices porque ese monopolio del que hablábamos originalmente de manera constitucional fue modificado para que incluso nosotros que tengamos la posibilidad de controvertir alguna decisión del fiscal que no nos parezca que esté actuando debidamente, tú llegas, denuncias o querellas y definitivamente el Ministerio Público dice no es correcto porque además no creo que haya los elementos para llevar a cabo la consignación de la causa. En ese momento, antes de la reforma, no era factible que tú repelaras. En este momento sí. Oye, fiscal, oye, Ministerio Público, actualmente representante social, yo creo que existen los elementos necesarios para que tú ejercites la acción penal. Y efectivamente se va entonces a un análisis con un juez especial que va a determinar si efectivamente eso es correcto que se promueva la acción penal o no. Pero ya no está el monopolio de la acción penal. Por eso creo que es un manejo mediático. Tú, yo, cualquiera de los que somos ciudadanos, podemos promover una denuncia de hechos porque consideramos que hubo tal o cual delito. Y si fue de la gravedad, y si fue de la gravedad necesaria como para considerarlo incluso como traición a la patria, mucho más. Porque aquí con los actos de delincuencia organizada que se llevaron a cabo desde la cabeza del gobierno en los sexenios en los que se verificó, evidentemente hay una traición a la patria, maestro. Pues sí, efectivamente. Yo creo que esto sí va a constituir, de acuerdo a los resultados, aquí me está presionando ya producción. Sí, ahorita vamos a dar a conocer esta nota que es de carácter local, pero antes yo quisiera, nos quedan todavía 7 minutos. 6:50. 3 minutos. Sí, nos quedan, por favor. Se supone que son 55 minutos, nos quedan 2, pero bueno, vámonos a este asunto. Yo creo que vamos a tener que alargar esta situación a otro programa más, invitar también a alguna otra persona, porque como que nos hemos quedado todavía en la superficie, sí, claro. Pero sí sabemos, reconocemos, existen los fundamentos jurídicos, tiene grandes implicaciones políticas, hay un tremendo manejo mediático de esta situación, y en lo social yo creo que también incluso vinculándolo con esta encuesta, el 80% dice que sí hay corrupción y mucha gente quisiera ver sangre, licenciado, es decir, como una expresión, quisieran ver tras las rejas a Peña, a Calderón, a Videgaray. Si me lo permites, y como una conclusión. Mucha gente. Como una conclusión de mi parte, maestro. Sí, yo creo que si nos vamos a ella, antes de que des la conclusión, déjame pues darle las gracias a Damaso Domínguez, a Rafael Cibaja, a Óscar Teposteco, Mauro Márquez, Mauro Márquez, el ex líder de la CNC, ¿sí? Francisco Mendoza, Pedro Astudillo, Teresa Reyes, Francisco Pérez, Jesús Guevara, pues aquí está el doctor también, echándonos porras, échanos preguntas también, Jesús, las vamos anotando para el siguiente programa, claro. y le daremos mayor profundidad, e incluso pues vamos a tener mayor información sobre estas situaciones y lo esquematizamos en esas cosas. Claudia López, Araíz Naís, Nora Rodríguez,
Elsie Jinju, Julio Salazar, Luz Mercado, Lucio Eduardo, Sara Piñeiro, Basi Bonilla, Elio Mejía, John CB, López ER, Juan Carlos Vázquez, Adriana Saavedra, Urbieta Rodríguez, Anamar Reyes. Muchas gracias a todos ustedes. Les recuerdo, pónganle me gusta, compártanlo con esta gran comunidad que estamos generando. Me indican que los números son bastante elevados. Muchas gracias. Seguiremos con este asunto. Sí, claro. Quisiera que dieras, aunque sea de momento, una conclusión parcial de esta, una primera entradita para que la gente se quede pegada, y después les voy a dar a conocer de una nota de última hora aquí de Querétaro de un caso de corrupción. Sí, adelante. Maestro, a todos, y esto va dirigido a todos nuestros escuchas que de alguna forma, más allá de que quieran sangre o ver sangre, o que busquen la forma de la justicia en función a que ya estén algunos funcionarios tras las rejas. Yo soy uno de los 30 millones de mexicanos que votamos por esta opción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Del presidente, más allá de Morena. Evidentemente yo espero, yo estoy esperanzado efectivamente que haya algún resultado en función a que no se aplique más la corrupción, y al menos desde la cabeza lo vemos que no hay todavía alguna cuestión marcada que se le impute al presidente en este sentido, y sí quiero ver a figuras que en su momento no sean solamente chivos expiatorios, sino que sean los que mandaron a hacer prácticamente los actos que estamos realmente buscando que sean objeto de la justicia. Sí, correcto, te agradezco esta preconclusión. Para continuar, y invitaremos pues a algún constitucionalista también y algún otro en derecho penal. Fíjate que coincidentemente me dicen, hoy hablaba hace un rato con el licenciado Godofredo Alderete, pues tú sabes que es un agente que estuvo en la fiscalía, y tienen hoy una convención a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, ya tendremos oportunidad de que, pues por supuesto que tus puntos de vista son muy importantes, ya incluso defines con toda claridad tu postura. Aquí mi plan pues es periodístico, es informativo, y a propósito de la información, déjenme darles la primicia de un delito de corrupción que se registró aquí en el estado de Querétaro, y la nota nos señala que por delitos de corrupción se detuvieron a 3 servidores públicos del municipio de Colón, por denuncia presentada por una regidora de la Administración Municipal de Colón, y los datos de prueba otorgados por la entidad superior de fiscalización del Estado, realizada a la cuenta pública 2017 de este municipio, se inició carpeta de investigación que concluyó con su judicialización y la obtención de la orden de aprehensión judicial en contra de 3 imputados. 3 servidores públicos de la actual administración del municipio de Colón fueron detenidos esta tarde, dando cumplimiento a la orden judicial al existir evidencias respecto a la comisión del delito de corrupción señalado en el Código Penal del Estado como tráfico de influencias. De acuerdo con diversas evidencias, es posible estimar que dicho delito representa un presunto daño y o perjuicio al erario que supera los 40 millones de pesos. Con la información anterior y en suma a los datos de prueba que la Fiscalía Anticorrupción recabó durante la etapa de investigación, permitió que se obtuviera el juez de control las órdenes de aprehensión correspondiente por el delito de tráfico de influencias, mismas que fueron cumplimentadas esta tarde por el grupo de la Policía Anticorrupción. Una vez que se dieron cumplimiento a los mandatos de captura con pleno respeto a sus derechos humanos, los 3 imputados han sido puestos a disposición del juez de la causa, ante quien escucharán los cargos de la Fiscalía Especializada que les imputa, y así se les vincule a proceso. En una cosa podemos estar de acuerdo, yo con esto concluiría dado el tiempo, que la corrupción, que todos los actos que impliquen un abuso al erario, un robo, un tráfico de influencias, un desvío de fondos, sean combatidos, sea quien sea y del nivel que sea. Este país necesita cambiar. Yo al principio te comenté, y esto es un análisis muy profundo que se ha hecho del sistema político mexicano, ha sido la corrupción el engrudo que ha consolidado este sistema pues presidencialista fundamentalmente, en contubernio con los distintos sectores, lo mismo empresarios que mucha gente, y recuerda aquella vieja
consigna, tanto peca el que mata la vaca como el que le tiene la pata. Edgar Guevara Sandoval, muchas gracias. Continuamos Gracias, el próximo jueves a las 6 de la tarde. Puede seguirnos llamando en un rato más. No se pierda usted las noticias con Santana. Y ahí tenemos un pequeño segmento sobre que denominamos en mangas de camisa. Insisto, ya me voy a quitar este trajito para estar un poquito más cómodo y hablarle de los cambios que vienen por el proceso electoral y por ajustes políticos necesarios. Por su atención, muchas gracias, Marco. licenciado Gracias. Edgar Guevara Sandoval. A usted por su atención, póngale me gusta, por favor. Seguimos creciendo y eso nos da mucho, mucho gusto. Buenas tardes y hasta el rato.